buenas noches, bienvenidos a su programa Periodistas de a pie aquí en Rompeviento, televisión por internet. Esta noche con el gusto de estar con ustedes y mi compañera Ana Cris Ramos. Hola, buenas noches, Muy buenas Memo. Noches. Ya te bauticé. Ya me bautizó. Y nos acompaña a Luis Guillermo y a mí, Daniel Lizárraga, para hablar sobre la investigación que realizó recientemente Aristegui Noticias sobre cómo un miembro del Cártel de Juárez recientemente estuvo lavando dinero para la cruzada contra el hambre. Buenas noches, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Daniel, tú siempre metido en los temas más escabrosos posibles de este país. Cuéntanos los pormenores de esta investigación, una investigación que sacude otra vez las estructuras del gobierno federal, porque nos habla de un nivel de corrupción que roza ya con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Bueno, es un tema complejo que se viene siguiendo desde meses por un grupo de reporteros de la que yo no puedo revelar la identidad. Los conozco bien, sobre todo a quienes pusieron la mayor parte de la investigación, que no fui yo. Tengo que reconocerlo porque no quiero asumir cosas que no me corresponden, pero pues me parece que arriesgaron mucho ellos al hacerlo, y desde luego por las razones del país no podemos decir quiénes son. Pero bueno, independientemente de eso, lo importante era sacar la información y tuvimos que hacerlo encubriéndolos. Pero bueno, a mí me parece que es una muestra de lo que realmente se puede hacer cuando hay ganas, dedicación y sobre todo cuando hay trabajo colaborativo, ¿no? Me parece que eso fue la clave de que pudiéramos entender cómo esta historia tenía 3 capítulos y que si los poníamos juntos se iban a perder. Es un asunto que es la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder, a veces con complicidad, a veces por habilidad, una mezcla de las dos cosas. No sabemos a ciencia cierta hasta qué punto. En la mayoría de los casos me parece más complicidad que habilidad, pero tampoco hay certeza. Lo que subimos son hechos duros de cómo un operador del Cártel de Juárez logró meterse por lo menos a la cruzada contra el hambre, ha ganado millones de dólares en transacciones de futbolistas, que yo creo que es el negocio más fuerte por la cantidad de dinero que hay, claro. Y cómo no inyectó mucho dinero, pero sí alrededor de poquito menos de $1 millón a la campaña de Peña Nieto en las tarjetas de Monex. Claro. Pues es un negocio muy redondo, estamos hablando de 396 millones, por lo menos lo que se ganó en licitaciones en la cruzada contra el hambre. La venta de Diego Reyes, era el futbolista mexicano, y Jackson, colombiano, si me estoy acordando bien, y ahí también toda la relación que se tiene con Guillermo Lara. Entonces, ¿cómo fueron armando también ustedes toda la red de personajes que están involucrados con Lo que pasa es que en estos casos lo que tratamos de hacer es mostrar un poco, como dicen los periodistas gringos, follow the money, ¿no? Claro. Seguir la ruta del dinero. Entonces, en medida que tú vas tratando de ir paso por paso, sin saltarte ningún eslabón, vas así mismo reconstruyendo las historias. Entonces, digamos que las historias van cayendo por su propio peso cuando no te pierdes en las veredas, ¿no? Cuando vas solamente por la ruta del dinero, aunque te parezca muy interesante quién es Jackson Martínez, ¿no? Concéntrate en seguir hacia dónde va el dinero y hacia dónde venía. Claro. Y ya que completaste la ruta, entonces es como tener el árbol de Navidad en casa, ¿no? Claro. Ya lo corté, bueno, imaginemos, ya lo cortaste, ya lo trajiste, lo amarraste, lo tienes en tu casa, ahora ya vamos a poner las esferas. Eso es más o menos el tema, ¿no? Daniel, ¿cuáles son los desafíos personales, profesionales de un periodista de investigación en un contexto como el de México? Es decir, ¿es fácil o hacer periodismo de investigación? Bueno, hacerlo y publicarlo. Difundirlo y arriesgarte a las embestidas del poder, es decir. Pues no es fácil en el mundo. Mira, lo que pasa es que con las consecuencias es muy complicado. Yo el ejemplo que pongo es como cuando va a temblar, ¿no? Oyes o sea, tienes que saber o hacer sonar a tu equipo, que yo lo hago, la alerta sísmica, para estar todos listos y tomar ciertas medidas de seguridad, pero nunca sabes si va a ser un terremoto o si va a ser algo imperceptible, como nos pasó en el ejemplo que están pasando, que hubo mucho escándalo internacional, según me han dicho, por el tema del fútbol, ¿no? Pero aquí no pasó nada, absolutamente nada. Entonces, no pasó nada y te regresas a tu casa a seguir trabajando. Entonces,
Yo creo que estar preparado para tomar ciertas precauciones como periodistas sin esperar nada a cambio, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar. Y bueno, por el otro lado, sí se puede hacer. Lo que pasa es que requiere de mucha, en mi caso, yo creo que debe de ser muy rigurosos y tener una forma de trabajo bastante metodológica, que para nosotros creo que ha sido la base del éxito, ser en extremo académico. Un poco, ahí a los muchachos de la redacción los traigo atosigados con eso, ¿no? Pero así son de casi de agarrar los libritos, ¿no? El periodismo casi como ciencia, ¿no? Casi como, pues, más o menos apoyado, ¿no? Tratar de apoyarse en la medida de lo posible, ¿no? En las ciencias sociales, básicamente. Entonces, no es nada del otro mundo, sí, pero sí requiere de mucha, sobre todo con la gente que trabajamos en esto, que trabajó con todo el inicio de la historia, es mucho de asunto de verificación de datos, ¿no? Y muchísimo rigor. Yo creo que lo que más daño le hace al periodismo en México es la falta de rigor. Claro. Pero tocando esa falta de rigor, ustedes específicamente, ¿cuántas fuentes necesitan para confirmar un solo dato? ¿Cuáles son sus estándares? Todas las que sean necesarias. Y evidentemente no una. Pues evidentemente. Aquí además juega un asunto fundamental, que es su propia seguridad jurídica, ¿no? Es decir, un reportaje de esta índole en el que se involucra a empresas, organismos, funcionarios públicos, un solo error les puede costar la cárcel, ¿no? Es decir... Sí, además digo, algo muy importante es cruzar la información básico antes de publicarlo. Yo te aseguro que todos los involucrados fueron notificados de que se iba a publicar esto. Evidentemente al señor de Cártel de Juárez no lo podemos notificar, por razones obvias, ¿no? Pero de ahí en fuera, por ejemplo, quien hizo la consulta a la Universidad de Morelos, se quedó colgado esperando a que le contestaran el teléfono el funcionario. Parece que la dejó así. Claro. Y se fue. Claro. Parece que se asustó tanto que dejó el teléfono sobre el escritorio, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, te digo, yo creo que esto es el asunto de trabajar en equipo fundamentalmente, ¿no? Perdón. Ay, no te preocupes, Memo. Pero hablando de represalias legales, o sea, ustedes las pueden enfrentar si hay algún dato fuera de lugar porque se están acusando a los funcionarios. Pero los funcionarios con la investigación, ¿en qué punto está la investigación con Rodolfo Ávila, con Huistán, Luis Orozco? Mira, lo que pasa es que, y lo hicimos con la Casa Blanca, lo que hacemos es, bueno, yo trato de hacerlo en la medida de lo posible, es no acusar. O sea, si te fijas, lo que hacemos es describir hechos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si le ponen atención al reportaje de la Casa Blanca, se van a dar cuenta que en el reportaje jamás, bueno, ahí ni en la cabeza siquiera, mencionamos la palabra conflicto de intereses. Nunca. Aunque Jamás. sea el trasfondo del asunto. Aunque sea el trasfondo del asunto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Memo sabe bien, ahí yo no soy narrador, yo soy periodista investigador, me cuesta mucho trabajo narrar, yo soy sólido como una roca para eso. Entonces, pero algo que les he tratado de aprender es, explícame cómo se dio un conflicto de intereses, no lo pongas. Haz el esfuerzo narrativo de explicarme o de describirme el hecho de tal manera que me dejes claro que aquí hay un conflicto de intereses sin poner la palabra. Claro. Quizá cuando termines el trabajo lo decidirás con el editor, si se lo pones en el kicker o en la cabeza o en el sumario, ese es otro asunto, pero es un ejercicio de narrativa en el periodismo de investigación. No pongas la palabra corrupción, hazle sentir a tu lector que hay corrupción, muéstrala, demuéstrala, busca imágenes, busca datos, cualquier cosa que indígnalo por el acto de corrupción, porque es muy fácil poner acto de corrupción. El asunto es cómo lo explicas. ¿Cómo explicas que se dio un acto de corrupción? Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Esa es la primera seguridad. No pones calificativos. Simplemente describes lo que pasó. Un señor que estaba acusado por lavado de dinero sale de la cárcel por un amparo. ¿Qué tiene que ver con un proceso en el proceso? O sea, no se le declaró inocente. Y entonces se dedica a hacer negocios con la Universidad de Morelos, defrauda a la Universidad de Morelos, hace negocios en el fútbol y luego se mete a financiar la campaña presidencial. Ya, se acabó. Eso es lo que tienes que hacer. Si hay alguna demanda, yo no puse nada más que lo que a mí me consta de esos hechos. Si a mí me hubieran demandado por decir que Peña Nieto tenía conflicto de intereses, yo nunca lo dije. Claro. Ese es un poco, creo que es la primera protección.
La segunda tiene que ver con consultar a las fuentes, que se hace muy poco en México, ¿no? Si tú les das el derecho de réplica antes de que se publique y no lo usan, el señor tiene todo su derecho a no decir nada, pero tú sí tienes la obligación de consultarlo antes. Me parece que eso es una práctica poco sana que se hace en el país mexicano y ojalá lo hiciéramos más, porque eso sí me parece que no debe de ser, ¿no? Esta investigación, como antes otras que han presentado en su equipo, Daniel, trastoca no solo los usos y costumbres del periodismo, sino también los usos y costumbres del poder, que no sabe qué hacer con este tipo de periodismo, no sabe cómo combatirlo, cómo enfrentarlo, y vienen los manotazos autoritarios de siempre, ¿no? Ustedes lo vivieron hace un año. Con el cierre de MBS. Con la salida de MBS. Bueno, yo puedo decir ese nombre al aire porque luego me demandan. Pero quiero que vayamos a un corte con una pregunta que me parece que mucha gente que nos ve está haciéndose. ¿Cómo podemos, la sociedad, ayudar a hacer más periodismo crítico, más periodismo de investigación que nos ayude a entender, ¿no? Es decir, vamos a un corte y regresamos con esas. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación. O contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Saludos. My name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompeviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompeviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodistas de a Pie, en Rompeviento, televisión por internet. Platicamos con Daniel Izárraga, el coordinador de investigación de Aristegui Noticias, sobre esta investigación en torno de la participación de integrantes del Cártel de Juárez en una serie de financiamientos hacia la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y hacia algunos contratos. Negocios aledaños. Negocios con instituciones del gobierno federal. Y preguntábamos antes de ir al corte sobre esta cuestión. El periodismo publica, difunde, denuncia, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no hay sanciones, no hay persecuciones, no hay gente en la cárcel. Y entonces la pregunta es, ¿la sociedad qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para seguir apoyando este periodismo y que las cosas cambien? Mira, yo tengo a lo personal dos cosas que decir ahí. La más importante es que de qué manera puede hacer la gente, qué puede hacer la gente. Yo creo que la gente tiene que tratar de apoyar a los medios que traten de hacer este tipo de periodismo. Y tiene que haber un esfuerzo primero de los medios para acercarse a la gente, voltear a ver a la gente.
hacer trabajos de investigación que le importen a la gente. O sea, cuando tienes un tema muy importante, tienes que preguntarte, ¿y a la gente por qué le tiene que importar esto? O sea, yo tengo un caso de corrupción a lo más alto del gobierno. ¿Y a la gente por qué le tiene que importar esto? O sea, me parece que estamos equivocando la manera en que escribimos, ¿no? O sea, tenemos que pensar de qué manera aterrizamos eso para que a la gente le importe. O sea, de qué manera te afecta en tu vida cotidiana lo que hizo este señor, si es que te afecta. O cómo te podría afectar. O cómo te afectó y no te diste cuenta. ¿Cómo fue que se robó tus impuestos? Es decir, me parece que eso a veces no lo estamos haciendo bien. Y eso también asumo la crítica en ese sentido. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por bajar los temas cuando la medida de lo posible para eso, ¿no? Eso sería voltear a ver al ciudadano, ¿no? Lo segundo es que, bueno, en México todavía no lo hay, creo que no lo hay, si no me equivoco, bueno, salvo a nivel político, creo, que hay que apoyar, los medios de comunicación tienen que apoyarse en los ciudadanos, es decir, buscar el financiamiento en la ciudadanía, porque le prestas un servicio, no o sea, romper con el modelo de negocios tradicional, donde para vivir un periódico tienes que tener publicidad oficial o comercial. Claro. A mí me parece que no sé si va a ser la solución en el mundo, pero a mí me gusta mucho citar el caso del Faro, de El Salvador, o de Ojo Público en Perú, por hablar de algo los que conozco más cercanos de su modo de financiamiento, o de Nómada en Guatemala, donde son medios que han buscado el crowdfunding, que es que la gente... El cofinanciamiento social, ¿no? Me parece que la gente sostenga con suscripciones o con lecturas el periódico. Yo sé que es un sueño, pero hay gente que ha estado buscando modelos, y si no son grandes medios, es gente que lo está logrando. Claro. Evidentemente hay muchos naufragios, pero hay gente como ellos que lo están haciendo. Yo creo que el mejor ejemplo que hay reciente en la reunión del Congreso Internacional de Periodismo en Huesca, me parece que el mejor ejemplo en todos los sentidos es el periódico El Español, el diario El Español y el diario.es, sobre todo el diario.es en España. Me parece que los medios españoles se han marcado la pauta en ese sentido. Yo digo que ahora que estuve por ahí me di cuenta con sorpresa que hay una especie como de primavera española, donde los periodistas están haciendo medios, donde están ellos que acabo de mencionar, donde está la Marea, que hacen cosas muy buenas, las compañeras de la Marea. Son periodistas que han fundado sus medios, alejado de los medios tradicionales, y ellos son los que están marcando la pauta para abrir casos de corrupción en España. La mayor parte son los que están haciendo el mejor trabajo, y son medios que se están sosteniendo fundamentalmente de la gente. Entonces, me parece que hacia allá hay que ir. En México todavía no lo hacemos, pero yo creo que la tendencia internacional del periodismo es hacia allá. Idealmente en Aristegui sí estarían buscando este modelo. No lo sé, porque esa decisión no me corresponde a mí. Pero sí habría que buscar. No, le corresponde a Carmen Aristegui y ya tendrá que decidirlo, ¿no? ¿Hay condiciones para hacer ese tipo de periodismo? Es decir, ¿hay condiciones legales, Daniel? Sí se puede. Yo creo que yo lo he estado pensando, lo he estado analizando, y es posible. Yo no sé hasta qué punto los mexicanos estén dispuestos, pero pues valdría la pena intentarlo, ¿no? Tomando no les vamos a cobrar lo que le cobran a los españoles, porque no tenemos la misma cantidad de ingresos a pesar de la crisis española. Pero creo que habría que adecuarlo, ¿no? Habría que adecuarlo y buscar la manera de ofrecer. Lo que haces es, a final de cuentas, lo que están haciendo es comprar un servicio. Es decir, como compras, guardando las proporciones, como compras el gas, como compras la luz, comprar información que tú necesitas. Ese es el punto, ¿no? Pero me pregunto si es posible. Estamos en un régimen autoritario. O sea, sin ningún matiz. Estamos viviendo bajo un régimen autoritario como no lo habíamos vivido desde los años 70, 80 en este país. El gobierno federal y el poder federal está verdaderamente interesado en coartar las libertades de expresión de los medios críticos. Eso es real. Es decir, hay un manotazo del poder en contra del periodismo crítico. La gente no tiene mucho margen de maniobra al respecto. Lo que pasa es que el manotazo del poder está sobre el modelo de negocios tradicional, porque tienen el control. Te corto la publicidad o te cierro el espacio y se acabó. Me refiero a los periódicos, por ejemplo, o la radio, como nosotros. O las estaciones de radio, como ustedes, ¿no? Pero creo que hay algo que no pueden manotear, que es con el Internet. ¿Todavía? Es decir, todavía no, es muy complicado. No les des ideas. No, porque hay otros gobiernos que en el mundo que lo han intentado y no han podido, ¿no? O sea, en Venezuela no han podido,
Las compañeras de Venezuela lo están haciendo esfuerzos en Ecuador, en Bolivia, donde las condiciones son mucho más complicadas. Todo el mundo pensamos a veces que la derecha mala y la izquierda buena, y no es así. Las condiciones en que trabajan los periodistas en estos países son el triple de complicadas que las de nosotros. Yo estuve con los compañeros de Ecuador y el esfuerzo que hacen es muy fuerte, porque allá no es autoritarismo, es un régimen totalitario en el sentido informativo. Entonces, es mucho más difícil, pero les queda el Internet. Entonces, tampoco pueden parar el Internet. Es decir, me parece que ese es el refugio, porque además tenemos que tener en cuenta algo muy importante: cómo se informa la gente ahora. La gente se informa por esto. A través de los instrumentos digitales, claro. Y eso no hay manera de pararlo. Claro. Porque es una necesidad de la gente, usar el teléfono. Pero también en ese sentido te estás apegando a sentidos de búsqueda, toda la cuestión de los bots, o sea, qué tipo de información le está llegando a la gente, porque el Internet es absolutamente todo. Entonces, ¿cómo haces para que su reportaje sea el que esté viendo la gente y no la contraversión que podría dar el gobierno? ¿Qué quieren tus seguidores? ¿Qué les interesa saber? Yo te voy a vender, eso es una cuestión hasta de marketing. Yo no estoy diciendo ahora, es un poco lo que acabo de escuchar hace unos meses. ¿Qué quiere, ¿a qué le gustaría, de qué le interesa a tus gente? Si yo le voy a hablar a un financiero, le interesa que le mande un reporte de la Bolsa Mexicana de Valores en un párrafo, en un tuit antes de irse a su casa. Hay que respetar el modo de lectura y el tiempo del ciudadano. Claro. Si el ciudadano tiene 5 minutos para informarse, tú tienes que ver cómo le haces para darle en 5 minutos lo que él necesita, no lo que tú crees que él necesita. Así es donde está la diferencia, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a presentar un video. Está en estos momentos en Centroamérica comenzando la caravana. Pues ya arrancó desde el 28, desde este lunes, arrancaron desde Tegucigalpa, y está Daniela Pastrana y Jimena Natera nos mandaron muchos saludos. Nos mandaron un video con esta María Herrera. Ella es integrante de la Red de Enlaces Nacionales, para hablar sobre un poquito sobre las políticas prohibicionistas que existen en Estados Unidos y cómo afectan las políticas de seguridad que se dan en México y en Centroamérica. Vamos a ver. Porque es una máscara, es un encubrimiento el decir que es una guerra contra las drogas o que es una guerra contra el narcotráfico. Yo siempre lo he dicho, que ha sido una guerra contra nuestra familia, es una guerra contra la cédula de la sociedad y es una guerra en contra de toda la sociedad, porque ellos con su guerra han destruido todo el tejido social, porque esta guerra no afecta nada más a la persona que secuestran, a la persona que asesinan, a la persona que se llevan, que desaparecen, sino afecta a todo un núcleo familiar, destruye todo un núcleo familiar, porque nos sentencian no solo a vivir sin el amor de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, que es lo más grandioso que Dios nos dio en la vida. Nos sentencian a vivir, a tener una vida de nómadas, porque ellos bien saben que nosotros no vamos a parar, no vamos a dejar de buscar a nuestros seres queridos hasta que los encontremos. Bueno, esa fue María Herrera. Por si a usted le interesa, la caravana está siendo cubierta tanto por Rompeviento como por periodistas de a pie. Puede consultar los reportajes en piedepagina.com.mx, donde se verá todo el seguimiento que se va a hacer desde Honduras, El Salvador, Guatemala, por nuestro propio México, hasta Nueva York. Así es. Son dos caras distintas, bueno, dos caras de un mismo periodismo, ¿no? El periodismo que busca reflejar la realidad desde todas sus dimensiones, ¿no? Daniel, me parece que aquí hay un esfuerzo también importante, ¿no? De parte de todos los periodistas como ustedes que hacen este tipo de periodismo, ¿no? O sea, no callarse a pesar de que no haya las condiciones, ¿no? ¿Cómo le hacen? Pues mira, yo creo que esto es un asunto, yo lo creo fundamentalmente de vocación, ¿no? Si esto de alguna manera lo traes en la piel y es tu pasión y es tu vocación y es lo único que sabes hacer. Digo, a estas alturas de mi vida también me he vuelto bastante inútil porque no sé hacer otra cosa. Entonces, o hago esto o de plano me termino de morir de hambre, ¿no? Entonces, yo creo que son un poco de las dos cosas, ¿no? Pues hay una cuestión aquí, no sé.
Hablamos mucho del periodismo crítico, hablamos mucho de que la gente nos tiene que ayudar, pero no sé hasta a qué punto empujar a la gente a decirle, oigan, volteen a vernos. Yo creo que de qué manera escribiendo para la gente. Es decir, estoy seguro que en medida en que hagamos un esfuerzo de los medios de aterrizar los temas para la gente es otra cosa. Esto de escribir para las élites o entre nosotros o no ponerle contexto, todas las cosas básicas, revisemos si se está dejando de hacer. Yo puedo hacer una muy buena investigación, pero si no logro sacudir a la gente, o sea, quien quiero que haga suya la historia es la gente, no los demás medios. La gente hizo poder. Suyo, por ejemplo, el caso de la Casa Blanca. Sí, pero bueno, es que a eso me refiero. En ese caso lo logramos, hay otros donde que no lo hemos logrado. Quizá el ejemplo que ponen de lo del lavado de dinero a lo mejor nos faltó. Puede ser que nos haya faltado para aterrizarlo. Claro, ahora el futbolista ya está en la selección, está seleccionado nacional y sin ningún problema. Qué mejor ejemplo de la impunidad que eso, ¿no? Claro, además quizá el muchacho no tiene nada que ver, ¿no? Pero la Federación Mexicana de Fútbol sí tendría que haber tomado la tarea de investigar algo y les pasó absolutamente de noche, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me parece que mi crítica de los medios es que tenemos que hacer mejor un esfuerzo para que la gente nos voltee a ver. Y ya que la gente te voltea a ver, ya te darás cuenta y entonces a lo mejor es el momento de empezar a hacer crowdfunding para los medios que estén interesados en hacerlo, ¿no? Claro, y creo que mandarle también un mensaje muy claro al poder, ¿no? Al poder en todos los sentidos y de todos los colores, ¿no? Bueno, es que al poder en cualquier... Mira, la reacción yo creo es que la tenemos muy clara, es que al poder, quien esté, derecha, izquierda, centro derecha, como la quieras, no hay izquierda buena y derecha mala, no le gusta tener ciudadanos informados. Ese es el problema. Esa es la a realidad. Cualquier gente que está en el poder lo que le interesa, no le interesa tener sociedades informadas. ¿Por qué? Porque son más difíciles de gobernar. Así es. Ese es el punto y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, con la gente. Así es. Pues que no se nos quedamos, ¿no, Ana Cris? Pues sí. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias a ustedes por la Daniel. invitación. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en Periodistas de a Pie. Muy buenas noches. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad.